Bien, nuevamente en este espacio, el espacio al que pedagógica y amorosamente le llamamos el colibrí. Hoy vamos a charlar también de esto que es la lectura, que son los libros, ese hábito lector que nos fortalece la capacidad de análisis, que enriquece, por cierto, el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que hace florecer el pensamiento, que colorea la imaginación, que muchísimas veces nos recrea el mundo interior, pero por sobre todas las cosas nos invita a construir sentidos. Ojalá algo de esto pueda ocurrir charlando hoy con Kushi Barlocchi, a quien le doy la bienvenida. Kushi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos tratando de charlar un poco con vos, de ver a ver cómo te está tratando la lectura, cómo te está tratando la pandemia. Contanos un poquito. Primero, Kushi, contale a quien nos escucha, ¿quién es Kushi Barlocchi? Es complejo. Algo. Algo. Bueno, qué sé yo, en esta última parte del tiempo de pandemia me ha tocado la suerte estar trabajando en salud mental y no ha sido, no ha sido una cosa menor. Y por otro lado, bueno, yo vengo de explorar muchas cuestiones, he pasado por educación, por salud, eh, he estado, he dirigido teatro, así que es bastante amplio el abanico de cuestiones desarrolladas a lo largo de la vida. Eh, y como te decía, y con esto que me preguntabas de la pandemia y de la lectura, creo que ha sido también un refugio la lectura en los tiempos de pandemia, de gran resignificación, de significados de algunas palabras, de esto de ponernos vulnerables a todos, este tiempo que ha sido muy distinto para todos. Ha cambiado y que ha reestructurado nuestras costumbres, nuestras cosas cotidianas. Y hoy pensaba, ¿no? Mientras íbamos a hablar de esto de lectura, cómo algunos significados de algunas palabras fueron cambiando en este tiempo. Siempre cuando leemos o cuando desde pequeños, ¿no? La imaginación, esto que hace la literatura con la imaginación, por ejemplo, algunas palabras, a medida que vamos transitando el tiempo van cobrando un peso mayor o distinto en cuanto a sus significados. Hoy por hoy, si nos dicen la palabra muerte, va a tener otro significado totalmente distinto al que tenía seguramente antes de la pandemia. Ahora hasta va a tener algunos rostros, algunas cosas. Eh, es bastante extraño lo que ha ocurrido. Seguramente la palabra pandemia también va a tener otro significado para nosotros. Antes por ahí era algo que leíamos en algún libro. Pandemia, vacuna, cosas impensadas, ¿no? Y vos recién hablabas de por ahí, de retrotraernos a cuando éramos pequeños, a la lectura, a las palabras. ¿Te acordás, por ejemplo, tus primeros contactos con un libro, cómo nacen? Yo vengo de un contacto con la infancia bastante distinto en este tiempo. Yo volví hace muy poco tiempo a esta casa que es la casa de la infancia, hace 3 meses, 4. Y en un espacio estaban guardados los libros de la infancia, de la adolescencia, y fue muy
muy bueno encontrarse con lo que uno fue transitando en el paso del tiempo. Hasta me encontré con los libros de lectura que fue muy, muy extraño, que estaban ahí guardados y de pronto yo recuerdo que he sido muy lector y he tenido la posibilidad de, en muchos casos, tener amigos autores. Han pasado, bueno, por esta misma casa han pasado muchos escritores, mucha gente, escritores de pueblo, de no tan pueblo. Eh, y en la infancia particularmente tuve los primeros contactos con algunas cosas que fueron marcando después el camino, ¿no? que uno fue recorriendo. Uno de los primeros libros de la infancia, no sé por qué, que lo encontré hace muy poco tiempo y no fue casualidad, fue El Principito. En la otra casa estaba El Principito y tenía varias ediciones del Principito. Se ve que lo iba perdiendo y después lo fui encontrando con distintos con distintos pasos del tiempo por el Principito. Y bueno, no creo que haya sido casualidad, ¿no? Eso de tanto mensaje y tanta metáfora. La verdad que fue interesante encontrarme con esas ediciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo. ¿Te acordás quién te enseñó a leer, Cushi? ¿En tu casa aprendiste o fue después ya escolarizado? No, yo aprendí, mi abuela era muy lectora, tenía como, y compartía mucho lo que leía muchas novelas, muchas cosas, y a su vez nos contagió mucho eso de la lectura, o nos leía bastante. Yo creo, yo hice la primaria en una escuela rural. No existía el preescolar, no, o sea, existía el preescolar o el jardín de infante, pero no en ese momento, plena dictadura, en el campo. Y yo recuerdo haber llegado ya leyendo a la escuela, a la primaria. Eh, y después algo muy particular, todos los años de la primaria tuve la misma maestra. Entonces, los 7 años. De pronto tuvimos una misma línea de lectura. O sea, en principio, yo empecé la escuela primaria en el 81, hasta que el proceso se corrió del todo, el tiempo que hubo que sacar esa literatura tan ingenua en algunos casos, porque si uno lo analizaba, o sea, lo que leía era bastante ingenuo a comparación de lo que pasaba, y era, era muy particular la parte esa que era silábica, pero bueno, no era menor, o sea, tampoco se podía leer mucho, o sea, se autorizaba a leer mucho. Cushi, ¿dónde hiciste la secundaria? ¿En Alvear? La secundaria, la secundaria sí, ya en Alvear, ya en la ciudad, y estuvo muy interesante, fue muy interesante. Recuerdo, por ejemplo, bueno, yo ahí ya escribía, integraba un movimiento literario, este, mm, y de pronto éramos un grupo de algunas personas que ya nos atrevíamos a desafiar lo que teníamos que leer por otro tipo de lectura más interesante, compartíamos, qué sé yo. Mi adolescencia tuvo mucho que ver con la poesía, leíamos mucha poesía. Yo estaba en un movimiento literario y compartía con distintos poetas que escribían cuestiones
interesantísimas. Por entonces hacía radio, en la adolescencia hice radio, entonces y era un programa que tenía que ver con la poesía, entonces mi adolescencia fue muy, muy poética. El paso por la secundaria fue bastante, bastante poético, una prosa muy poética, que me gustó mucho en ese tiempo, donde uno, qué sé yo, va descubriendo cosas que tienen que ver, básicamente, paralelamente, lo asocia mucho a la poesía. Igual fui un adolescente rebelde y de pronto me, me gustaba llevar otras cosas a la literatura acaramelada que teníamos con los profesores de lengua del momento, de los cuales no tengo, de literatura, que no tengo por ahí buenos recuerdos. Claro. Cuyi, en algún momento, ¿cómo llegas después a ser el director, creo, de la Escuela de Estética de Alvear? ¿En algún momento puede ser? En algún momento, sí, durante muchos años. 16, sí, 16 años. Nosotros cuando se abre la Escuela de Estética en el 2003, yo hacía teatro, había hecho teatro, había dirigido teatro, y quedaba la asignatura sin cubrir. Bueno, entramos por una difícil cobertura para tres de los espacios. Después quedó en un momento, cuando sale la dirección a pruebas de selección, rindo la prueba de selección, y durante muchos años estuve sí, como director de la Escuela de Estética. Eso fue también paralelo a secundaria, a la misma secundaria donde hice la secundaria, que fue también muy, muy particular. Ahí ya la literatura tenía, o sea, o la selección de los textos, a trabajar con los chicos tenía otro compromiso. Eso fue interesantísimo. O sea, el hacer que no ocurriera lo que ha pasado con nosotros, que la literatura, el teatro que leían, tuviera que ver con el, digamos, poder potenciar la rebeldía lógica que tiene la adolescencia, que pudiera justificarla y que pudiera darle herramientas desde lo expresivo. Eso es totalmente... es maravilloso el poder compartir con los adolescentes esa cuestión. Yo en paralelo a eso, también formaba parte de otras cuestiones, de algunos movimientos que tenían que ver obviamente con una cuestión política de decisión política. Es decir, cuando uno enseñar tiene que ver con una decisión netamente política, Sí, incluso claro. cualquier área, y tiene tiene que ser comprometida, sin duda. Y por ahí leíamos, yo en ese momento dirigía mi grupo de teatro, que es el mismo que estoy dirigiendo ahora, pues estamos volviendo a hacer una obra que habíamos hecho por entonces, que es Made in Lanús, y la estamos reflotando para volver a ponerla sobre las tablas pronto, muy pronto. La estábamos ensayando antes la teníamos terminada cuando recuerdo que habíamos ensayado en la otra casa donde vivía, y un viernes habíamos terminado con ese ensayo, y después ya vino lo del aislamiento, y por 15 días decidimos ingenuamente, no juntarnos, porque pensamos todos creímos que, que esto iba a ser simple, que iba a ser rápido y que no iba a ser lo que fue.
Este, y bueno, ahora estamos volviendo a ensayar de a poco y la verdad que es interesantísimo encontrarse con ese texto. Y en algún momento, cuando estaba trabajando en la secundaria como docente de teatro, eh, llevamos esta misma obra con el elenco con el que estamos ensayando. Los chicos habían analizado el texto, lo habían profundizado, habíamos hecho un paralelismo con lo que pasaba en ese momento, este, con con la gente que se iba y que bueno, siempre Made in Lanús tuvo la característica de que cuando hubo una crisis muy fuerte en Argentina, la gente siempre pensó en irse. Hay canciones, hay como una especie de romanticismo con el irse, con el emigrar, y de hecho en este momento, si nosotros nos ponemos a analizar, nadie entiende que esto que estamos viviendo es una crisis mundial, o sea, que vayas donde vayas, el mundo a partir de este COVID ha cambiado su forma, su estructura, la seguridad, nada, cuando ningún país te puede garantizar muchas cosas en este instante. Pero bueno, Made in, además, algo interesantísimo, es que cuenta el golpe desde distintos lugares, o sea, cómo lo vivió el que pudo hacerse el ingenuo y cómo lo vivió el que tenía un compromiso político, el que estaba comprometido socialmente, el que se atrevía y cómo respondió a la sociedad ante eso, o sea, la, la- la sociedad en lo inmediato, o sea, no a todo el mundo lo desaparecieron, no a todo el mundo, pero sí a todo el mundo lo anularon. Eh, o sea, Tiene, entonces, tiene, tiene una frase, bueno, tiene muchas frases, pero hay una que es tremenda, ¿no? Esa que dice en algún momento que hay cosas que no te podés llevar dentro de una valija, ¿no? Qué tremenda esa frase, ¿no? De todas aquellas personas que se tienen que ir y que pueden seleccionar muy poquito, ¿no? Para llevarse y cuántas cosas quedan en tu lugar, ¿no? De donde te tenés que ir. A veces no por elección, sino porque es la única que te queda. o el que lo puede planificar, o sea, el que puede planificarlo y el otro que tiene que irse sin que ahí te llevas menos. Eh, y hay algo, y deja algunas cosas entrever, o sea, esa que tiene mucho que ver también con el pueblo como una generalidad, ¿no? Las cuestiones de las costumbres, eso tan finito de la costumbre, la pertenencia, que eso es muy loco, o sea, el, el- el estado de pertenencia no te lo puedes llevar a ningún lado jamás, o sea, siempre vas a ser un desconocido en cualquier lugar. Eh, Cuando no te podés impregnar de lo más próximo. En la película Martín H. También hay una escena donde Federico Lupi le explica a su hijo que uno no extraña, o sea, una vez que uno está lejos, ¿no? No extraña todo, pero ese pedacito de lo que extraña es muy importante porque son sin duda los afectos verdaderos. Tremendo. Cushi, ¿también escribís? Trabajé mucho tiempo en un semanario, mucho tiempo, 5 años. Eh, y después hacía, bueno, todo era un semanario que salía los jueves. Y cada jueves escribía una columna que también las había perdido, porque bueno, nunca fui muy ordenado con mis archivos personales. En esa época no existía tanto esto de, o sí, o guardabas en disquete, me acuerdo. Y después los disquetes se fueron perdiendo. Y este año, digo,
cuando mueren mis viejos y esto de encontrarme con mi casa, estaban guardados todos los diarios de cada jueves, ordenados, de todo el tiempo que había trabajado. Y la verdad que fue todo un trabajo de relectura, de, de algunas cosas que me gustó encontrar, otras que por ahí ya no coincido, que eso está bueno. O sea, eh, hay cosas que, este, que, no la, que ya no las pienso igual, pero bueno, estuvo bueno encontrarlos. Y escribía en esas columnas, me acuerdo, algunas cuestiones de la gente del pueblo, de la identidad del pueblo, los personajes del pueblo, de cómo, de cómo se formaron o se fueron estos pueblos en particular, que no, que por ahí no tuvieron fueron necesarios, digo, había que poner un pueblo por acá también, pero que no tuvieron grandes batallas, no tuvieron grandes. Entonces, por ahí no, nada, la gente fue llegando por distintos motivos, y estuvo genial reencontrarme con algunos personajes que había olvidado, por ejemplo. Algunos personajes cotidianos, el heladero del pueblo, por ejemplo, que en algún momento habíamos hecho una columna, y bueno, ahora sí, con la nueva tecnología pude escanear, pude guardar, por si se pierde el formato papel ese que anda dando vuelta por ahí. Pero fue interesante encontrar todo ese material, todo ordenado. Mi mamá era como una fanática de ordenar y guardar lo que hacíamos. Y bueno, encontrarnos, pues bueno, cuando vinimos a la casa encontramos todo desordenado, fue bastante, y era como el pequeño tesoro que fue quedando, los libros, lo escrito y mucho de lo fotográfico, familiar, que a veces también hay muchas imágenes o muchas fotos que cuentan muchísimo. Y en algún momento de la vida tenía mucho de los escritores de la región. Y en época de pandemia me gustó muchísimo, porque algunos amigos escribieron algunos libros y me los hicieron llegar. Entonces no, ese aislamiento fue bastante literario, una recopilación fantástica de Susana Soba, de todas las columnas que había escrito durante muchísimo tiempo en algunos diarios de la región, que me encantó releer, y repensar cómo fueron estos últimos años en esta región en particular, que parece que hubieran sido silenciosos, ingenuos, y no fueron ni tan silenciosos, ni tan ingenuos, ni tan, pasaron cosas fuertes. Y en los últimos 3 años, Sí, ¿ha pasado algo fuerte en tu vida? ¿Hay algún sí, cambio así? sí, Yo pensaba en algún cambio importante y en esa vuelta a tu casa, que seguramente te retrotrajo a tu infancia, eh, capaz que se puede relacionar esto, ¿no? Con uno de tus cambios desde hace 3 años, creo que importante. sí, yo, yo adopté un nene hace 3 años. Y fíjate qué metafórico, ¿no? O sea, el que pueda desarrollar en su adolescencia en esta casa donde uno tuvo una adolescencia tremendamente feliz. Nosotros nos vinimos
o yo decidí volver a esta casa en particular, porque bueno, tiene una cercanía, estamos en el centro, tiene una cercanía muy, muy, muy especial al centro del pueblo, y de Alvear. Y me vino genial porque a medida que Juan, mi nene, entraba en la adolescencia, donde vivíamos, que era genial para cuando yo vivía solo, porque nada, estaba a 5 minutos en el auto de cualquier lugar. Esta casa que mis padres la habían comprado para que nos quedara cómodo hacer todo, también le vino bárbaro a él para poder vivir o transitar este espacio de la adolescencia. Tiene 15 años, empieza con las salidas, con todo eso. Y sí, fue volver, después de haber recorrido un camino bastante amplio, volver a esta casa tiene mucha magia, mucha cosa particular, porque bueno, había muchos recuerdos de la familia, de cuando nosotros fuimos adolescentes, y ahora que él transite su adolescencia en este lugar es muy especial. Uno sanamente, o sea, no los recuerdos porque existen otras formas, algo muy cómico, ¿no? Yo estaba en un momento de la vida donde decía, bueno, me estaba desprendiendo de determinadas cosas, entonces en terapia hablábamos de eso, no sé qué, y en un momento le cuento a mi terapista, le digo, bueno, me vuelvo a la casa o sea, era como que estaba desprendiéndome de todo y de un momento a otro vuelvo a la casa de la niñez, de la adolescencia, y era como un volver a empezar de cero. Sí, es sumamente interesante esto de haber atravesado, después del proceso de adopción, el poder vivir con Juan en este espacio es muy, muy particular, muy, muy especial. Es como que desde este lugar sé dónde está, porque yo en algún momento, a su edad, estaba en este lugar. Y en eso el pueblo no ha cambiado mucho, entonces sé cuál es el camino de la escuela hasta acá, sé cuál es el camino de la plaza hasta acá, la, la libertad que tiene el pueblo, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces fue muy, muy interesante haber recorrido todo un camino y haber llegado con este cambio tan importante a este lugar tan fundante, ¿no? Uyi, ¿qué libro le regalarías hoy? Así que decís, este se lo tengo que regalar, ¿has pensado? Seguramente muchos, pero uno que decís, tendría que regalarle este libro hoy, no sé. Mira, lo tengo a mano. Estaría entre dos. Que es el último que me regaló un amigo hace unos días. Pablo Ramos, hasta que puedas quererte solo. Pablo Es Ramos. impresionante, impresionante. Y es Las venas abiertas Claro, de un América clásico. Latina. Creo que debería ser casi obligatorio, o no obligatorio creo que, a ver, lo obligatorio de la literatura debería ser cuando nosotros logramos que los tengan interés en leer aquellas cosas comprometidas. Claro. Y uy, se me cruzó con el Made in, ¿no? Para que podamos entender, todos podamos entender, los que vivimos en esta América Latina, la importancia que tiene nuestro espacio, ¿no? Que no lo vamos a tener en ningún lugar del mundo, en el cual no nos vamos a sentir, nunca nos vamos a sentir cómodos como nos sentimos en
esta parte, en esta porción tan joven, porque nuestra América Latina es joven, pero tan sacudida y tan no sé, siempre eh, tan, tan mirada como una pretensión externa que nosotros deberíamos profundizar desde la lectura para poder defenderla y para poder constituirnos, no tener ganas nunca de irnos a lugares maravillosos, sin duda, pero que esto tiene esa cosa tan profunda, más en los últimos años. Yo creo que en este espacio contemporáneo que nos tocó a nosotros, los que tenemos más de 40, más de 50, y que vimos transitar todo un proceso que llevó mucho tiempo de construcción, que fue tan interesante y que es tan interesante. Creo que eso Ushi, sí, eh, la verdad que cuando sacás el libro de Galeano, da para para 10 quedarse 10 ahí. programas. Nos queda un minuto, se nos voló el tiempo charlando, la verdad que un placer, como siempre, charlar con vos. La primera vez que lo hacemos acá en este espacio, pero bueno, tenemos muchas charlas de militancia de años y la verdad que siempre es un placer escucharte y poder dialogar. Así que en un minutito lo que quieras agregar para despedirnos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y sobre todas las cosas, eh, por muchos espacios más como estos donde interactúa eh, la lectura, no la lectura, sino los autores y sí, claro, la lectura que nos ha atravesado a lo largo de la vida, que no es casual. Nosotros podemos ver, algunas personas las podemos imaginar que han leído o que no han leído, o que no leerían nunca, y casi que los libros que nos atravesaron son una radiografía. Eso es interesantísimo. Eso es profundamente interesante. No es casual todo lo que leemos, lo que escribimos, sino que tiene una connotación mucho más profundo que va tan sentido, ¿no? Eso es sumamente interesante. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Pushi. Un placer y que tengas una linda vida junto a Juan. Muchas gracias, muchas gracias.